Buenos días. Bueno, yo soy Mar Márquez, Rubén y nuestro compañero. Vamos a explicaros un poquito lo que hemos hecho a nivel de investigación social en el proyecto de Coaching. El equipo de investigación, como habéis visto, había muchos factores y muchos ámbitos de investigación, ¿no? Con lo cual nos obligó un poco desde el principio a plantear diferentes disciplinas: arquitectura, sociología, educación social, antropología, jurídico, económico, ¿no? Con lo cual nos obligó un poquito a configurar un plan de trabajo multidisciplinar. Después esto también nos llevará a un planteamiento de un pluralismo epistemológico, es decir, diferentes metodologías, diferentes fundamentos, principios, ¿no?, que nos ayudarán un poco a vertebrar todas las disciplinas que vamos a trabajar en conjunto. De forma flexible, que también sabéis que es bastante complicado cuando hay muchas disciplinas trabajar de una forma flexible y coordinada, ¿no? Que también ha sido muy enriquecedor, ¿no?, que también hay que decirlo, y nosotros todos creo que hemos aprendido muchísimo de todos. Esto también es lo interesante, ¿no?, de estos espacios de investigación universitarios, ¿no?, donde podemos aprender todos de todos. Y después esto también nos obligó a tener una diversidad metodológica a la hora de plantear la metodología de trabajo. Voy a ir un poquito deprisa para a ver si podemos cogerle tiempo gasto. Este es el equipo de investigación que planteamos, ¿no? Como podéis ver, tanto desde el ámbito de Sevilla como desde el ámbito de Málaga, teníamos la dimensión legal, la económica, participación ciudadana, la dimensión urbana, la arquitectónica, social y antropológica, y también los diferentes estamentos públicos y privados con los cuales íbamos a interactuar, ¿no? Entonces, desde un principio vimos que teníamos que hacer como un sistema de intentar acoplar todos esos ámbitos con los cuales íbamos a trabajar. La investigación social del coaching empezó un poquito desde la perspectiva del protocolo de Vancouver, ¿vale? Que es el protocolo de investigación desarrollado en el marco del proyecto Ciudades y Comunidades Amigables de las Personas Mayores, que esto es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En este protocolo se trabajaba a partir de grupos focales que vienen a ser grupos de discusión o grupos de trabajo con personas, ¿no?, a nivel de trabajar dialógicamente con las personas de a pie. Después lo planteamos a nivel de barriadas, tanto en Sevilla como en Málaga, y complementado con otras metodologías, porque no solo la parte cualitativa tenía que tener protagonismo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar, primero planteamos un análisis inicial para hacer una aproximación situacional, ¿no?, donde analizábamos unos datos sociodemográficos, ¿vale?, de la barriada de los distritos, tanto de Sevilla como de Málaga, y observación participante, es decir, salir de los despachos y patear la calle, ¿no?, que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar desde el ordenador, desde el despacho y tal, pero lo que más enriquece una investigación de este tipo es salir a la calle, hablar con la gente y observar lo que pasa en los barrios. Después también se nos planteó una serie de entrevistas estructuradas con agentes y actores clave, y sobre todo muy importante con la administración pública, que aquí tenemos a Paqui, que nos ayudaron mucho a focalizar hacia dónde teníamos que ir, sobre todo a nivel de barrios, ¿no? Por ejemplo, la elección del barrio, del distrito donde íbamos a intervenir. Y no solo los entes públicos, sino también los privados, ¿no?, las asociaciones, el tejido asociativo, ¿no?, de dónde íbamos a pisar, ¿no?, y qué tipo de gente nos íbamos a encontrar. Y esto fue muy, muy interesante y además nos ayudó a empezar a plantear, ¿no?, de forma objetiva la investigación y a establecer colaboraciones, que también es muy importante. Después ya fuimos a los grupos focales, que es una entrevista grupal semiestructurada, lo que viene a ser un grupo de discusión con las personas mayores que realmente han sido los protagonistas de esta investigación, y después una recogida de datos a través de cuestionarios, un poquito para detectar aquella información que nos faltaba de régimen de tenencia de la vivienda, de la tipología, con la perspectiva de la convivencia, las pensiones, ¿no?, un poquito todos estos datos. Esto que os he explicado, básicamente nosotros lo distribuimos como en diferentes perspectivas metodológicas, ¿no? Las distributivas a nivel cuantitativo, ¿no?, pues estos datos sociodemográficos, ¿no?, un poquito de la descripción de lo que estaba pasando en datos objetivos,
Después, una perspectiva más estructural a través de las entrevistas estructuradas, de los grupos focales con las personas mayores y el análisis estructural de los estudios que ya había hechos de soledad no deseada, que ya tenemos mucho conocimiento elaborado e intentamos recoger todo lo que había publicado en este sentido, ¿no? Y en este sentido, a nivel metodológico, era a nivel explicativo. Y después la perspectiva dialéctica, que es la que más nos gusta a nosotros a nivel de investigación, que es un poco las técnicas participativas, ¿no? El entablar un diálogo real, ¿no? De sujeto a sujeto con las personas mayores para que realmente nos ayudaran a testear el modelo, ¿no? Pero desde una forma así muy próxima, donde no solo se les pide que hablen, sino que se impliquen, que se mojen, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y esto fue muy interesante y muchas de las conclusiones de las que ha hablado Carlos han sido a partir de lo que hemos hablado con las personas mayores, que han sido muy generosas con nosotros. En los hitos de la investigación social, primero lo que más nos surgía era detectar esos barrios, ¿no? Donde íbamos a intervenir tanto en Málaga como en Sevilla, ¿no? Y esto aquí, Paqui, el resto de técnicos y políticos del Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, aquí nos ayudaron mucho a detectar en Bailén Vilaflores, ¿no? Como un barrio con una población muy envejecida que podría ser objeto de estudio. Después, también la metodología de trabajo entre los diferentes equipos que íbamos a trabajar en la investigación, ¿no? Esto también era un primer hito también de sentarse y pensar. El segundo hito fue la definición de las características demográficas, urbanísticas y socioeconómicas de los barrios, ¿no? Porque cuando vas allí, caminas y tal, usos del espacio público, ¿no? El tipología de vivienda y tal, pero luego también condensar un poquito esa información en las características de la población. El tercer hito fue el contacto con los agentes y actores claves, las instituciones, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de personas jubiladas de los barrios, incluso los líderes vecinales a nivel informal, ¿no? Aquellas personas que tienen bastante incidencia en los barrios, que saben lo que pasa en el barrio, ¿no? Pues esto fue muy interesante también de contactar con ellos. La observación participante como cuarto hito, que era esto, ¿no? Patear el barrio, sentarse, ver los flujos de movimiento, los espacios de encuentro de la gente mayor, cómo hacían el uso de su espacio público. El quinto hito fueron las estrategias de captación de las personas mayores para convocarlas a los grupos focales, que no es nada fácil, porque tú vas allí, no te conocen, entonces a través del Ayuntamiento de Málaga y de su conocimiento del propio tejido asociativo de los barrios, nos ayudaron a ponernos en contacto tanto con las asociaciones de vecinos como las asociaciones de personas jubiladas. Y a partir de sus socios, de sus usuarios de actividades, incluso que programaban en sus locales, conseguimos convocar unos 9 grupos focales aquí en Málaga para hacer un poquito ese espacio dialógico con ellos y testear el modelo, ¿no? El sexto hito fue la implementación de los grupos focales como tales, ¿no? Que también hay una dificultad de esto de agendas, ¿no? De convocar espacios, ¿no? Y que te venga gente, que configurar un grupo. Y después, para acabar, lo que hicimos fue un informe de conclusiones, ¿no? De lo que se había hablado con todas estas personas mayores, qué ventajas y desventajas le veían al modelo que les habíamos planteado, que es un poquito lo que nos ha llevado a las conclusiones que nos ha explicado Carlos de la investigación, ¿no? Con lo cual, como podéis ver, la investigación social y sobre todo las personas mayores como grandes protagonistas del modelo han determinado, ¿no? Las conclusiones a las que hemos llegado y han enriquecido muchísimo toda la investigación. Con lo cual, recomendamos siempre trabajar de forma multidisciplinar entre varias disciplinas porque es muy enriquecedor y sobre todo hablar con las personas de los barrios cuando se tenga que hacer cualquier tipo de intervención de este calado. Porque las personas tienen un conocimiento experiencial de lo que ellos quieren y no quieren y saben perfectamente hablar y decirte lo que está bien y lo que no. Nunca pongamos un sesgo de, no, es que a lo mejor no van a entender. Lo entienden perfectamente, ¿no? Entonces nunca nos quedemos en el despacho por temor a que el otro no nos vaya a entender, porque para las personas, el ciudadano, a nivel de participación ciudadana, tiene mucho que decir y que aportar a las investigaciones universitarias. Sí, bueno,
Voy a intentar ser breve porque, como siempre, vamos mal de tiempo. Y yo creo que lo más interesante es que luego en la mesa de debate, tanto Francisca Ramos, José Manuel y Adriana, que bueno, yo creo que ya forman parte del proyecto de investigación con otros miembros de toda la gata que le hemos dado. Eso es la parte de Málaga. Y en Sevilla a David Pino también, que gracias que ha ayudado a todo el proceso que se ha llevado también a cabo en Sevilla. Y es un poco profundizar en lo que ha avanzado Carlos y que luego profundizará también mi compañero Sergio. Y bueno, son datos que ya también ha avanzado antes el director del Instituto Municipal de la Vivienda, pero que bueno, que ponen en alerta la situación en la que nos encontramos en la provincia de Málaga. Estos son datos del año pasado, bueno, 2021, donde se ve cómo va evolucionando las personas que viven en hogares unipersonales, que va en aumento la vida social. Y personas que mayores de 60 años, también un número elevado, y es curioso que la mayoría son, la más de la mitad son mujeres. Y las rentas que cobran entre 500 y 1.000 euros, también más de la mitad de esas personas que viven en soledad. En la ciudad de Málaga también los números son un poco, bueno, alarmantes, son los que son de cómo es la situación, por lo que este tipo de proyectos creo que encajan muy bien a resolver estos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Esto, bueno, es la situación un poco, como se decía, sobre todo es, por si hicieron unos índices que Sergio comentará ahora de soledad. Veíamos que era fundamental para estudiar los campos, los barrios pilotos para ensayar y sobre todo también gracias a Teléfono Esperanza, Francisca, que están llevándonos, pusieron en contacto con Cruz Roja, que no han podido venir, por cierto, Patricio y Gema, que están llevando el programa de Cruz Roja y la Fundación La Caixa, siempre acompañados. Que ya tenían localizado este distrito en Málaga, que habían detectado que había un índice, como comprobamos luego, de personas en soledad bastante elevado. Y en Sevilla, también porque se había estado trabajando y se conocía el distrito del Cerro Mate. Esto lo conocéis en Málaga, es un distrito, como era, bastante extenso. Decidimos acotarlos a estos barrios que tenéis aquí enmarcados en rosa, que son Campillo, Amarra, La Chapa, Nueva Málaga, Castillejo y Los Millones, su diversidad tipológica también que ahora nos explicará. Y en Sevilla se acotó al barrio de lo que es el propio Cerro. Bueno, esto será un informe, lo voy a pasar rápidamente, donde se distribuirá para que tengáis toda la información si la queréis consultar más despacio, pero bueno, básicamente en estos barrios donde hay diversidad, son plurifamiliar intensiva en el caso de Málaga, podéis ver la tipología de vivienda. Esta tarde también se pasará a explicar más detalladamente el estudio que se ha hecho desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Esto es curioso, la diversidad, como veis, un barrio de los años 50, de las casitas bajas, en comparación con los años 70, que es casi todas las barriadas de la población migrante del campo que venía y que había que darle una solución rápida habitacional. Y bueno, con todas sus cosas que tienen las torres. Y en el caso de Sevilla, que es casi todo residencial unifamiliar, como veis aquí, casitas. Eso también podrá comentar David o Macarena, que hicieron el trabajo de campo allí. Y bueno, incidir un poco en porcentaje, lo que interesaba también de los barrios, como veis, porque centrarnos en esta zona también, porque es el rango de población entre 55 y 65 porcentaje mayor, que era el que nos interesaba. Un rango menor todavía parece no estar interesado en tanto una cooperativa, y un rango mayor ya sería otro tipo de cuestiones como dependencia y demás. Y el índice de soledad, también, que se marcaba en porcentajes entre 50 y 60% en la zona, en estos barrios en concreto. Y muy interesante también el análisis de viviendas, lo ha comentado Carlos, para formar una cooperativa por lo menos vivienda de 3 dormitorios, que permitan cierta flexibilidad a la hora de si hay que hacer alguna intervención para convertirlos para compartir 2 o 3 personas que requieran cierta intimidad, como nos han avanzado en los grupos focales. Y la renta también, que se sitúa, veíamos que era barrio muy bien, era una renta que se adecuaba muy bien al proyecto Coallín, que era entre 1 y 2 y bien. Una renta mayor nos interesaba y una renta menor no nos interesaba. Tiene otro tipo de preocupaciones. Pueden buscar otras soluciones habitacionales y una renta menor con otro tipo también de acciones que hay que hacer. Y
lógicamente eran barrios que estaban para las personas mayores con unos equipamientos sociosanitarios bastante bien equipados. Edificios dentro de salud, cerca de hospitales. Se hicieron una ficha con este tipo de análisis tipológico para todos los barrios, tipología de vivienda, los equipamientos que tenía, tanto desde el punto de vista de salud, cultura, ocio. Bueno, lo paso rápidamente. Podéis ver un poco los análisis que se hicieron también en trabajo de campo, viendo las escasas zonas verdes que tiene el barrio, tanto en Málaga como en Sevilla, y las tipologías, equipamientos y demás. Lo mismo para Sevilla, índice de soledad, el porcentaje de habitaciones de dormitorios, la renta y los edificios sociales interiores. Como comentaba Mar, hicimos observación participante, bueno, fuimos un poco salir, plantearnos en diferentes horarios del día, un poco los cronousos que tenían y el uso que hacen las personas mayores del barrio, tanto de, bueno, como la movilidad, como si era accesible o no, la participación que hacían en el barrio, si participan el uso del espacio público, los servicios que tienen, cómo se relacionan, bueno, y ver un poco son barrios muy activos, con mucha intensidad de personas mayores que a cualquier hora hacen un uso bastante intensivo del espacio público. Curiosamente, aunque el espacio no está muy cualificado, la zona incluso de Miraflores tiene bastante, ahora lo contará Sergio, bastantes dificultades de accesibilidad, pero o sea, nos quedamos sorprendidos de que daba igual la hora del día a la intensidad que tiene el barrio. En comparación, yo que vivo en el centro de Málaga, que solo veo a turistas, la verdad que es bastante enriquecedor. Y bueno, se hicieron entrevistas estructuradas, ya os he comentado, un poco a los técnicos, de la organización. Sacamos, ya lo comento muy rápido para más interesante el debate, pero ventajas e inconvenientes después de hablar con las personas, los agentes expertas, que tienen más conocimiento, trabajan el día a día, como ahora veremos, con personas mayores. Pues bueno, las ventajas e inconvenientes que venían al modelo inicial planteado. Se hicieron los grupos focales, que lo abordamos desde diferentes dimensiones, como comentaba más, social, jurídica, económica, urbana, arquitectónica, bueno, más de construcción, que se hablará luego, de rehabilitación energética, de la pobreza energética. Y lo primero que hicimos es identificar, bueno, todos los talleres que se han llevado a cabo, bueno, las personas que participaron, 120 personas. Hicimos 9 grupos focales, la verdad que después del tercero o cuarto ya se ve que se da un poco por la conclusión un poco cerrada porque se repiten las mismas conclusiones, pero es verdad que nos parecía interesante hacer algún grupo focal más, tanto a un grupo de personas de un perfil más joven de edad, que curiosamente ahora se explicará, pero la mayor dificultad que tenían las personas mayores era el convivir con otras personas, o sea que en su casa no entraba nadie, aunque ya no van a vivir a casa de nadie, pero en el perfil más joven de edad, de 55-65, no sé si es una cuestión cultural, pero sí está mayor predisposición a compartir. Empezaban diciendo si era con mi amiga, con mi conocida, y al final decía, oye, ¿por qué no? Y curiosamente también en el último grupo focal, también un poco asesorados por Paqui, que dijo preguntar directamente a las personas porque para los grupos focales eran personas mayores, pero claro, viven con su pareja, su marido, sus familiares, no se preocupan, no tienen todavía esa preocupación. En cambio, las personas que realmente sí se han detectado ya desde el grupo, desde el proyecto Siempre Acompañados, eran mucho más receptivos a compartir piso con otras personas conocidas, incluso no conocidas. Eso se... Bueno. ¿Quieren comentar algo? Aunque si ya está solo, Ah, es que la teoría es una cosa y la práctica es otra. claro. Ya está solo. Sí, bueno, luego supongo que se hablará de los diferentes tipos de soledad, gente que se sentía sola solo por la tarde, por la noche, o gente que está sola, no está sola pero se siente sola, o al revés. Un tema saldrá ahora posiblemente en la mesa de debate, un poco localizado donde hicimos por intentar abarcar los diferentes barrios que estaban, los diferentes grupos focales, para tener un perfil de todo el barrio, y en el Cerro del Águila igual, los grupos focales donde se hicieron. Este es un poco del ambiente que había, curiosamente muy participativa, todas las personas, curiosamente más mujeres que hombres, los hombres nos cuesta más. Y bueno, son un poco las conclusiones, vamos rápido, si queréis ahora lo debatimos que saldrá. No sé si quieres, bueno, comentaba antes, la percepción de la dimensión social, preguntábamos un poco sobre la percepción de la soledad y todos expresaban que se sentían muy bien, sobre todo estos grupos, como decía, que no se sienten en soledad, pero sí que tenían una preocupación por el futuro y sobre todo que todas las personas conocían a bastante gente, decían en el barrio que se sentían, no sabían que estaban en soledad.
Y bueno, no, como decía, un poco la subjetividad a la hora de entender qué se entiende por soledad o soledad no deseada. Compartir vivienda, este fue un poco el kit de la cuestión, la dificultad para la convivencia que expresaban, que si todas las personas, yo creo que no existe una cultura de la convivencia. Bueno, muy importante decir que todas estas personas tenían una vivienda en propiedad, también por la cultura que hemos tenido en España, este rango de edad de tener la vivienda en propiedad. Mayor aceptación de la persona joven no deseada y luego veíamos que era muy importante, bueno, este tipo de proyectos de además lo demandaban las personas que querían informarse de cómo funcionaba. Claro, hay una preocupación, yo creo que después del COVID también y todo lo que están viendo del funcionamiento de las residencias que ha salido, hay una preocupación por, aunque no se sintieran, por su futuro, por ver qué iba a pasar en el futuro con ellos y qué necesidades, qué alternativas habitacionales podrían tener. Lo de permanecer en el barrio, unánimemente estaban todas y todos, bueno, encantadísimos de estar en su barrio, no sentían que había ninguna necesidad. La verdad que los barrios, desde el punto de vista de la actividad, son bastante complejos. La ciudad a los 15 minutos, hay que es entusiasmo, yo creo que funciona. Es verdad que hay problemas, creo, de accesibilidad y cierta carencia de espacio verde, pero la gente vive encantada en su barrio. Y el tema de los cuidados también lo percibían como una gran ventaja, la posibilidad tanto de cuidados mutuos a la hora de compartir, cuando empezamos a profundizar en la posibilidad de compartir, tanto como de que se pudiera facilitar personas que vinieran a cuidarnos. El tema de los cuidados también da para profundizar, como se entiende en la ciudad también los cuidados desde el punto de vista si es una ciudad amable o no, el espacio público, si cuida a la persona, a ver si se hablará en el debate. Y en cuanto a la conformación de la cooperativa, claro, son temas jurídicos que muchas personas planteaban en debate que teníamos nosotros también. Por eso el equipo de jurídico profundizó en todas las cuestiones que fueron saliendo que le fuimos transmitiendo para resolver esas dudas. Sobre todo la importancia de que se pensaba que tenían que ser ellas mismas las que lo gestionaban, la importancia de una gestora externa, flexibilizar la forma jurídica y luego, sobre todo, el miedo. Pondré aquí el miedo a la cesión del uso temporal de la vivienda, porque todas las personas mayores tenían miedo que si luego no podían recuperar la vivienda, el problema de la dificultad de si los hijos o los herederos no lo podrían entender y no les iban a permitir ceder el uso de la vivienda. Pero en cuanto al alquiler, veía muy bien que se podía rehabilitar y se pudiera alquilar y obtener sus beneficios para realizarlo y los cuidados y autofinanciar la cooperativa. En el tema de herencia, he dicho, la necesidad planteaban siempre de consultar a la familia, que no querían tomar decisiones. Y los recursos que lo veían muy positivamente. Esto creo que ha ayudado a un modelo que en principio partió como más cerrado, el modelo como se empezó a estudiar el proyecto, y creo que gracias a estos grupos focales, estos consultar a las personas mayores que son las protagonistas, pues se ha ido flexibilizando el proyecto, que es lo que ha contado diferentes grados, tanto de gestión como de la propia rehabilitación de la vivienda, gracias a que se ha hecho con el trabajo con las personas mayores. Y bueno, para los servicios igual lo valoraban eso, cuestionaban todo el tiempo que no se creían que no tuvieran que aportar un capital ellos. Carlos ha demostrado ahora, ha echado un número que sí, pero yo no lo veía, decían, entonces no tenemos que pagar nada, no lo entendían, que se pudieran autofinanciar. Y la dificultad de no hipotecar su vivienda también tenía muchas dudas, es decir, si tenían que pedir un préstamo, bueno, estaban que eran personas mayores, ya tenían ciertas dificultades. Y en cuanto a los servicios de proximidad, como decía, el barrio considera que tienen cubiertas todas sus necesidades. Y tipología y tamaño de vivienda actual, hay la dificultad en esto del modelo que se está planteando, claro, no es un cohousing que se hace nuevo. Hay que ver la vivienda, el parque de vivienda existente. Pero, como ponía al principio, hay muchas viviendas de 3 dormitorios, más de 100 metros, que podría hacer un poco los requerimientos que dicen, que es de ir a compartir, pero por lo menos su espacio y si puede ser su propio cuarto de baño individual. Por lo cual en vivienda habría que hacer 2 o 3 cuartos de baño. Normalmente suelen tener uno esta vivienda. Pero luego el equipo de construcción explicará que es posible en esta tipología de vivienda que hemos detectado en los barrios. Y bueno, la necesidad es lo que planteaban a la disposición, le preguntábamos cómo se lo imaginaban, lógicamente con cierta independencia, que podrían tener, algunos planteaban si pudiera ser un pequeño apartamentito, pero sin posibilidad. Y luego los espacios comunes sí lo veían muy bien, que tuvieran su comedor,
Y sobre todo pedían comodidades y confort, que tuviera una terraza, bien iluminado, cosas de sentido común, pero que lo tenían muy claro. Que a veces los arquitectos son más superficiales. Y eso, propuestas de pequeños apartamentos independientes. Y un poco fue el resumen, no sé si quieres decir. Vale, pues pasamos ahora a Sergio, que nos contará, profundizará un poco también en los indicadores que nos